Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de Uruguay, un país que ahora mismo parece estar en medio de un cruce de caminos muy intenso. Hay un debate nacional que está en todas partes, tocando temas como los impuestos, acusaciones muy serias en el Parlamento y una crisis educativa que preocupa bastante. Vamos a desgranar las claves para entender qué está pasando y por qué es un momento tan crucial para el futuro del país. Para poner un poco de orden en todo esto, hemos organizado el análisis en 4 bloques. Primero nos metemos con las alarmas económicas, las que afectan al bolsillo. Después pasamos a la crisis de confianza que está sacudiendo la política. En tercer lugar, veremos cómo el futuro del país está en juego con los debates sobre la educación. Y para terminar, analizaremos esas críticas que dicen que el problema es mucho más profundo, que es algo del sistema. Venga, empezamos por la economía, que es donde las decisiones políticas se notan más rápido. Últimamente, ha habido un par de noticias que han encendido todas las alarmas y han creado bastante inquietud. A ver, para entender la primera noticia hay que familiarizarse con unas siglas, BPC. Para que nos entendamos, es como una especie de listón. Si ganas menos de lo que marca el BPC, no pagas el impuesto a la renta, el IRPF. Si ganas más, pues sí que te toca pagar. Sencillo, ¿verdad? Pues aquí está el cambio, el quid de la cuestión. Antes, ese listón, el BPC, subía al mismo ritmo que los salarios. Ahora, en cambio, sube según la inflación. ¿Y cuál es la diferencia? Pues que por lo general los salarios suben más que la inflación. Esto, en la práctica, significa que el listón sube más despacio. Y claro, cada vez más gente lo salta y entra en el grupo de los que tienen que pagar el impuesto. Y el efecto de este cambio técnico, ojo, no es ninguna tontería. Se calcula que unas 85.500 personas que antes no pagaban IRPF ahora van a tener que empezar a pagarlo. Un ajuste que parece pequeño sobre el papel, pero que tiene un impacto muy real en miles de trabajadores y jubilados. Pero la incertidumbre económica no viene solo por los impuestos. El sector tecnológico, que muchos veían como el gran motor de crecimiento para Uruguay, también se ha llevado un varapalo que ha dejado a muchos preocupados. Fijaos en la historia de la empresa UKG. Es casi de película. Llegan en 2022, crecen a lo bestia, pasando de 40 a 300 empleados y con planes de ser 500. Y de repente, de un día para otro, anuncian que echan el cierre de forma progresiva hasta 2026. Una decisión que por lo visto pilló totalmente por sorpresa hasta el propio gobierno. ¿Y la explicación oficial de la empresa? Bueno, pues la típica frase de manual corporativo que no dice nada. Una combinación de dinámicas de mercado y prioridades comerciales. Para los 300 empleados que se van a la calle, esta explicación seguramente les genera más preguntas que otra cosa. Dejamos la economía y nos metemos en la política, donde el ambiente está, si cabe, todavía más caldeado. La confianza entre los partidos parece que se ha roto y las acusaciones en el Parlamento son cada vez más brutales. Esta pregunta, ¿para qué mentís?, escuchada en una sesión parlamentaria, lo dice todo. Refleja perfectamente el nivel de crispación. El debate ya no va de ideas o de proyectos, sino de si el de enfrente es honesto o no. Es una acusación directa de mentir a la cara. Y la cosa no se queda ahí. Se llega a decir esto. Se actuó de mala fe. Esto ya es muy grave, porque no se está hablando de un error o de una opinión distinta, sino de que ha habido una intención deliberada de hacer daño. Así, claro, es casi imposible llegar a un acuerdo. Y un ejemplo de cómo se llega a esta tensión es el caso Cardama. Mirad la secuencia. Un legislador pide información sobre un contrato. La empresa viaja a Uruguay para dar explicaciones, pero la ministra no los recibe. Y lo más fuerte, se denuncia que a un funcionario clave se le prohíbe hablar con ese legislador. Esto, lógicamente, dispara todas las acusaciones de ocultamiento y falta de transparencia. Y claro, cuando la economía y la política están tan revueltas, al final todo acaba afectando a uno de los pilares del futuro de cualquier país, la educación. Aquí el debate es doble. Por un lado, la falta de dinero y por otro, los malos resultados. Un caso que lo ilustra a la perfección es el del Hospital de Clínicas, que depende de la universidad. Mirad el gráfico, es que es brutal. Está recibiendo menos del 10% del presupuesto que necesita para funcionar y hacer obras. La diferencia entre lo que pide y lo que le dan es abismal. Y esta falta de fondos, claro, choca de frente con las promesas que se hicieron en campaña. Se había hablado de invertir un 6% del PIB en educación, un objetivo que a día de hoy parece una utopía y que, lógicamente, alimenta la frustración de mucha gente. Pero el problema no es solo de dinero, es que los resultados académicos son muy preocupantes. La mitad de los estudiantes de cuarto año tienen problemas graves de comprensión lectora. Y más del 40% abandona los estudios en secundaria. Son cifras que hablan de una crisis educativa muy seria. Una de las voces más influyentes del debate público lo resume con una frase que es un puñetazo. La grieta es intelectual. Lo que viene a decir es que la verdadera fractura que se está creando en la sociedad es entre los que tienen herramientas para entender el mundo y los que por una mala educación se están quedando atrás. Y esto nos lleva al último punto.
Hay un sector de la opinión pública que sostiene que todos estos problemas, los económicos, los políticos, los educativos, no son casualidad ni son hechos aislados, sino que son síntomas de que algo mucho más profundo no funciona en el sistema. Así que la gran pregunta que flota en el aire es esa. ¿Estamos viendo una mala racha, una serie de problemas puntuales? ¿O es que son todos síntomas de que el modelo de país tiene fallos estructurales importantes? Esta crítica, que es más radical, tiene hasta un nombre: la teoría del Punom. Quienes la defienden vienen a decir que los partidos de siempre, más allá de que parezca que se pelean, en el fondo gobiernan igual, y que favorecen un modelo que, según ellos, se basa en vender los recursos naturales, en firmar contratos muy polémicos como el de la papelera UPM y en poner la economía en manos de extranjeros, hipotecando el futuro del país. Por eso mismo, quienes defienden esta visión se ven a sí mismos de esta forma, se autoproclaman la verdadera oposición, porque no se oponen a un gobierno concreto, sino a todo el sistema político, al que consideran cómplice de este modelo que tanto critican. Y así es como todo se conecta. El cabreo por la economía, la desconfianza total en la política y la enorme preocupación por la educación. Todo converge en un mismo punto: la sensación de que Uruguay está en una encrucijada de la que no se sabe muy bien cómo salir. Y esta es la pregunta que queda flotando al final. Cuando ya no se discute una ley o una medida concreta, sino los cimientos mismos del modelo de país, ¿cómo se encuentra un camino para seguir adelante? Ese es, seguramente, el mayor desafío que tiene Uruguay hoy sobre la mesa. Gracias por habernos acompañado. Hola a todos. Hoy vamos a analizar a fondo un material muy interesante que nos llega desde Uruguay. Hola, ¿qué tal? Tenemos una serie de extractos de un debate público que, la verdad, tocan panos muy distintos. El cierre de una empresa, un cambio en los impuestos, una bronca política por unos barcos. Sí, a primera vista parece un poco caótico. Totalmente. Pero nuestra misión hoy es precisamente tirar del hilo y ver qué es lo que conecta todo esto. Exacto, porque lo que puede parecer una colección de noticias sueltas, en realidad, si lo juntas, te pinta un retrato muy, muy nítido de las tensiones que vive el país ahora mismo. Vamos a intentar entender no solo qué está pasando, sino por qué estos temas en concreto, pues, levantan tantas ampollas. Es como montar un puzzle para ver la imagen completa del descontento. Pues vamos a ello. Y creo que lo mejor es empezar por donde más duele, por lo que afecta al día a día de la gente, el bolsillo y el trabajo. Sí, sin duda. Hay dos noticias que han caído como un jarro de agua fría. La primera, el cierre de UKG, una tecnología de Estados Unidos que llegó hace poquísimo, en 2022, con unas promesas de expansión enormes. ¿Qué ha pasado ahí? Pues es un batacazo en toda regla, la verdad. La empresa anuncia que cierra y que deja a 300 personas en la calle. 300. Y la justificación que dan es la típica frase corporativa que en realidad no dice nada. Algo como una combinación de dinámicas de mercado y prioridades comerciales a largo plazo. Vamos, el comodín que usan siempre. ¡Qué vértigo! Es que lo que más choca es la velocidad. Según los datos que tenemos, pasaron de 40 a 300 empleados en un suspiro. Sí, y aspiraban a 500. Exacto. Y de repente, de la noche a la mañana, cerrojazo. Suene a que alguien en la sede de Estados Unidos vio una hoja de cálculo que no le gustó y apretó el botón rojo sin más. Totalmente. La sensación es esa. El cierre, dicen, será progresivo hasta agosto de 2026, pero el golpe ya está dado. Se lo comunicaron a los empleados con un vídeo, que ya me dirás qué frialdad. ¿Con un vídeo? Increíble. Y las primeras cartas de despido ya están llegando. Esto, más allá de los 300 empleos directos, lo que genera es una desconfianza tremenda. Claro. Si una empresa que iba como un tiro hace esto, ¿qué se puede esperar de las demás? Crea un clima de inseguridad muy bestia, en un sector que se suponía que era el futuro. Claro. Es que esa sensación de inseguridad, de que las reglas del juego pueden cambiar en cualquier momento, sin que entiendas muy bien por qué, es el caldo de cultivo perfecto para la desconfianza. Y de esta incertidumbre laboral, el debate salta a una certeza que tampoco ha gustado nada. Un cambio en los impuestos. Hablamos del IRPF. Sí, el impuesto a la renta de las personas físicas. El gobierno del Frente Amplio ha cambiado la forma de calcular la base a partir de la cual se empieza a pagar. A ver. Antes, esa base se ajustaba cada año según el índice medio de salarios, el IMSS. Ahora se va a ajustar según el PIC, o sea, la inflación. Vale. A ver, vamos a traducirlo para que se entienda. Si los sueldos, de media, suben más que los precios, que es lo que ha pasado, al usar la inflación como referencia, la barrera para empezar a pagar impuestos sube más despacio. Consecuencia.
La consecuencia es que más gente acaba pagando. La estimación que se maneja en los documentos es que unas 85.500 personas que hasta ahora estaban exentas del IRPF, 85.000. ahora van a tener que empezar a pagar. Ostras, es que 85.500 personas es una ciudad entera. Es un montón de gente. Y se percibe en el debate si esto fue una consecuencia buscada o si se les fue de las manos. Bueno, en el debate se presenta claramente como una subida de impuestos encubierta. Se le llama cambio metodológico, pero el resultado práctico es que aumenta la presión fiscal. Ya. Lo más sangrante, y esto se repite mucho, es que se presenta como el sexto ajuste fiscal de este gobierno que llegó al poder con la promesa de no subir los impuestos. Es un golpe directo a la credibilidad. Claro, ahí está el kit de la cuestión. No es solo el dinero, es la sensación de que te han tomado el pelo. Por un lado, una multinacional se pira dejando un reguero de incertidumbre, y por otro el Estado te mete la mano en el bolsillo después de haber prometido que no lo haría. Exacto. Entiendo que el ambiente esté caldeado. Y tanto. Se crea un relato muy potente, el de que los platos rotos siempre los pagan los mismos, los trabajadores y los jubilados. Y esa frustración económica, pues, conecta directamente con la frustración política. Pues mira, me lo has puesto a huevo, porque el siguiente bloque de nuestro material es precisamente eso, una disputa política con mayúsculas, de esas con acusaciones de mala fe, de soberbia, de secretismo. El lío se monta por la compra de unas patrulleras oceánicas a un astillero español, Cardama. Sí, aquí la cosa se pone fea de verdad. Un diputado de la oposición acusa al gobierno, sin pelos en la lengua, de tener una voluntad manifiesta de bajar los proyectos y las obras del gobierno anterior. O sea, de boicotear por pura política lo que ya estaba en marcha. Básicamente, y para demostrarlo, pone sobre la mesa una serie de hechos que son, como mínimo, para levantar una ceja. A ver, desgrana esos hechos, porque esto suena a culebrón. Pues lo primero, y es gravísimo, es que se filtran a la prensa los planos confidenciales del barco. ¿Cómo? Sí, información técnica, sensible, que debería estar bajo 7 llaves y de repente todo el mundo la tiene. Imagínate el cabreo del astillero. Segundo, los representantes de Cardama viajan a Uruguay para hablar con el gobierno y la ministra de Defensa se niega a recibirlos. Un momento, que la ministra no los recibe. A ver, poniéndome en abogado del diablo, desde el gobierno podrían argumentar que no negocian con presiones mediáticas o que los canales oficiales son otros. ¿Se da alguna justificación o se presenta como un acto de pura soberbia? Se presenta como un portazo en las narices. No solo no los recibe ella, sino que los manda a hablar con 2 asesores que, según denuncia el diputado, no tenían ni autorización formal para llevar esa reunión. Ninguneo en toda regla, totalmente. Y a esto se suma un tercer punto que ya es personal. El diputado asegura que la ministra ha dado la orden explícita a un funcionario clave de que no hable con él. Vaya tela. Eso es bloquear la labor de fiscalización de un parlamentario, que es la base de la democracia. Le están diciendo, usted no se meta aquí. Básicamente, denuncia que sus pedidos de informe no se contestan, que se le oculta información, siente que le están atando las manos para que no pueda investigar. Claro. Además, se intentó desprestigiar al astillero cuestionando su experiencia, pero el diputado lo desmonta diciendo que él mismo ha viajado a Senegal para ver una patrullera idéntica que Cardama construyó para ellos y que funciona perfectamente. Con todo esto sobre la mesa, entiendo que se usen palabras como mala fe y soberbia. Claro, no es una simple diferencia política, se está describiendo una actitud de desprecio absoluto. Totalmente. El diputado habla de un bloqueo deliberado y de una soberbia que lleva a una situación kafkiana, donde hasta el presidente de la Cámara tiene que intervenir para pedir transparencia. La sensación que transmite es de frustración e impotencia enormes. Ya. Es la idea de que da igual lo que hagas o demuestres, la decisión política de tumbar el proyecto ya está tomada. Es que esta sensación de frustración, de chocar contra un muro, es la misma que veíamos en la parte económica. La gente que se queda sin trabajo en UKG, los que ahora pagan más IRPF. Todos sienten lo mismo. Todos sienten que las decisiones se toman en despachos lejanos, de forma opaca y sin contar con ellos. Y esta historia de los barcos parece la versión política de lo mismo. Exacto. Es un patrón. Y este patrón de promesas rotas y falta de transparencia nos lleva directamente al siguiente punto del debate, que es una crítica mucho más profunda al modelo general del gobierno. Y el ejemplo que usan para empezar es demoledor. El presupuesto de la universidad pública, la UDELAR. Claro.
Por un lado se recauda más con el IRPF de trabajadores y jubilados, como decíamos, pero por otro, ¿qué pasa con la inversión en servicios públicos? Supongo que la gente se pregunta a dónde va ese dinero. Pues ahí está la clave. En el material se cita un informe de la propia universidad que es para echarse a llorar. De todo el dinero que la UDELAR solicitó para becas de estudiantes, el presupuesto final solo cubre un 20%. ¿Solo un 20%? 1 de cada 5. El resto, 4 de cada 5 chavales que necesitan una ayuda para estudiar, se quedan fuera. Jolín, qué palo. Y me imagino que no será el único recorte. En las fuentes también se hablaba del Hospital de Clínicas, ¿no? Correcto. El Hospital de Clínicas, que es un centro universitario y un referente en el país, necesita dinero para terminar unas obras importantes. Pues bien, la partida que le asigna el gobierno no llega ni al 10% de lo que habían pedido. Ni una décima parte. Ni eso. Y lo peor es que esto lo contrastan directamente con el programa electoral del Frente Amplio. Tienen que sentir los sindicatos, los votantes, ante lo que es, lisa y llanamente, una mentira. La palabra que usa es mentira. Sin rodeos. Es que cuando la discusión llega a ese nivel, hablar de mentira y traición, es porque la confianza está completamente rota. Completamente. Y estas críticas al presupuesto, que son muy concretas, me da la sensación de que son solo la antesala de algo mucho más gordo que se dice en el debate. Totalmente. A partir de aquí, el debate explota. Se pasa de la crítica de gestión a una enmienda a la totalidad del estado del país. Un participante suelta un dato que te deja helado. La mitad de los jóvenes en cuarto de secundaria no tienen comprensión lectora. La mitad. La mitad. Y su conclusión es brutal. Dice, la grieta es intelectual. La grieta es intelectual. ¿Qué quiere decir exactamente con eso? Es una frase muy potente. Pues quiere decir que, para él, la verdadera división del país ya no es la clásica de izquierda y derecha. La fractura real es entre una élite que sabe leer, entender el mundo y pensar críticamente, y una masa cada vez más grande de gente que no puede hacerlo. Es una visión muy pesimista. Desoladora. Y claro, si esa es la base educativa de la sociedad, de donde salen los futuros líderes y votantes, el panorama que pinta es tremendo. Es que es una idea terrible. Porque si la grieta es política, se puede debatir. Si es económica, se puede redistribuir. Pero si es intelectual, ¿cómo se cierra eso? Esa es la cuestión. Y de esa crítica tan profunda, me imagino que ya se salta la crítica final contra todo el sistema. En efecto, otra voz va todavía más allá y lo une todo. Dice que en Uruguay ya no hay una competencia política real, que en el fondo todos los grandes partidos defienden lo mismo. Lo llama el partido único del nuevo orden mundial. Vaya, y suelta la frase definitiva. Son los mismos perros con distinto collar. Una visión conspiranoica casi, la idea de que todo es un paripé y las decisiones importantes se toman en otro sitio. ¿Y cuál es la prueba definitiva que presenta para sostener algo tan grave? Directamente de genocida y coimero. Son palabras muy duras. Durísimas. Y aquí ya apunta al máximo nivel, acusando a un expresidente de haber negociado ese contrato de forma clandestina, encerrado en un despacho en Finlandia, con los corruptores de UPM para, y estas son sus palabras, vender la patria. Vender la patria. ¡Qué dureza! Sí, describe ese modelo, el de la celulosa, el extractivismo, como una vuelta al pasado, a lo que contaba Galeano en Las venas abiertas de América Latina. Ya. Un país que vende sus recursos naturales a cambio de contaminación y poco más. Y él y su gente se presentan como la única oposición real a este sistema que, según él, defienden todos los demás, desde la izquierda hasta la derecha. Menudo viaje hemos hecho. Empezamos con una empresa que cierra y un ajuste de impuestos, y hemos terminado con acusaciones de vender la patria y con la teoría de una grieta intelectual que parte en dos a la sociedad. Es realmente intenso. Pero lo fascinante es ver cómo, en la mente de la gente que participa en ese debate, todo está conectado. No son temas aislados. No, para nada. Lo que emerge de todo este material no es solo una suma de descontentos, es una crisis de confianza a todos los niveles, profunda y transversal. Desarróllame esa idea que creo que es la clave de todo. La gente ve que una empresa como UKG se va y ya no se cree la excusa corporativa. Ve un cambio técnico en el IRPF y no ve un ajuste, ve una promesa rota. Ve un contrato opaco para unos barcos y no piensa en un problema burocrático. Asume que hay mala fe. Claro. Por eso,
La crítica final al partido único y al modelo de país no surge de la nada. Es la conclusión lógica a la que llegan cuando sienten que todas las piezas del sistema les están fallando a la vez. Y ahí es donde todo encaja. El ciudadano de a pie conecta la frialdad de ese vídeo de despido con la soberbia de la ministra que no recibe a una delegación y con la letra pequeña de una ley de presupuestos que recorta en becas. Es una sensación general de abandono y de opacidad. Exacto. Y para terminar, me gustaría volver a esa idea que ha quedado flotando. La de la grieta es intelectual, pero dándole una vuelta. Al principio parece una crítica al sistema educativo, y lo es, pero quizás es algo más. ¿A qué te refieres? Me refiero a que cuando se pierde la confianza en todo, en las cifras oficiales, en las promesas de los políticos, en las explicaciones de las empresas, la herramienta principal que tenemos para debatir, que es el pensamiento crítico basado en hechos compartidos, se rompe. Claro, se pierde el terreno común. Y esto nos deja una pregunta final para reflexionar mucho más allá del caso de Uruguay. ¿Qué pasa en una sociedad cuando sus desafíos más profundos ya no son solo de gestión o de ideología, sino de credibilidad? Quizás la verdadera grieta no es intelectual, sino la que se abre cuando ya nadie se fía de nadie. ¿Y cómo demonios se reconstruye